Vámonos a con otros temas. En el bloque que semanalmente nos ofrece Videnza, estamos en comunicación con Paola Bustamante, directora de la consultora Videnza. Paola, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Estábamos hablando hace un momento con la presidenta regional del gobierno regional de Lima, la señora Rosa Vázquez, y estábamos hablando de la situación, digamos, de prevención del fenómeno del niño en la región Lima. Un tema que tiene mucho que ver con el tema que tú nos quieres plantear el día de hoy, porque tiene que ver con eh, la continuidad de políticas públicas, ¿verdad? Es decir, con el hecho de que los funcionarios públicos tengan tiempo para conocer su cargo, para conocer sus obligaciones y para saberlas desarrollar de la mejor manera. Y lo que tú nos vienes a decir, según las investigaciones que ha realizado Didensa, es que cada vez los gerentes regionales tienen menos tiempo en su cargo, es decir, su rotación es más alta. Sí, efectivamente, Raúl, creo que a nivel de todo el país lo que se requiere es que así como hablamos de estabilidad jurídica y de estabilidad institucional, parte de la estabilidad institucional implica que los funcionarios en los diferentes niveles de gobierno, sea municipalidades, sea gobiernos regionales o el propio gobierno nacional, tengan cierta estabilidad, ¿no? Sabemos que en muchos casos son cargos de confianza, sabemos que en muchos casos además pueden ser removidos por alguna falta o porque no han cumplido los resultados y eso es parte de la evaluación constante. Sin embargo, que a nivel de las gerencias generales de los gobiernos regionales, en algunos casos está sucediendo un nivel de alta rotación, ¿no? El gobierno regional de Tacna es uno de las alertas que tenemos, y es que efectivamente ustedes saben que el gobernador fue suspendido el año pasado y eso generó, en primer lugar, que durante su primera etapa de gestión tenga dos cambios de gerentes generales, con lo cual en menos de 6 meses ya tenía dos líderes, digamos, dos manos derechas que habían cambiado y que es un momento clave para plantear las prioridades de política a nivel regional. Luego vino la vicegobernadora que asumió el gobierno regional de Tacna y ahí hemos visto que en su periodo, ¿no? Por lo menos un gerente regional duró 4 días y el otro duró 28 Increíble. días, ¿no? Entonces, vemos ahí que evidentemente hay una fragilidad enorme porque no se logró concretar en esa gestión. Luego, ya cuando ha regresado el gobernador que estaba suspendido por temas judiciales, ha designado a un gerente regional en agosto y ya vemos que se mantiene en el puesto. Ahora, la Entonces, pregunta, un momento nada más, Paola, para preguntarte, digamos, pueden estar justificados estos cambios también, no por ineficiencia, sino porque, por ejemplo, se encuentra el gerente cometiendo un delito flagrante. y por eso la alerta importante, porque la máxima autoridad que son los gobernadores y gobernadoras tienen que tener en primer lugar, ¿no? El manejo suficiente para poder identificar esos profesionales, hombres y mujeres, que cumplan con el perfil, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, que sean honestos, que no tengan problemas con la justicia, ¿no? Que efectivamente su trayectoria sea intachable e impecable, de tal manera que no tengamos estos problemas de actos de corrupción. Pero en tercer lugar, podemos tener un profesional con todos los cartones que se pide a nivel de perfil, podemos tener una persona que es moralmente, digamos, reconocida, pero hay un tercer tema que es fundamental en el Estado que tiene que tener con la capacidad de gestión, la Sí, por gerencia, supuesto. ¿sí? Entonces, pueden conocer muchísimo, expertos en el tema, pero no tienen manejo de equipos, no tienen visión de las cosas que hay que planificarse, pero además uno de los temas, uno de los retos más grandes que tenemos en el Perú y en parte de los países de América Latina, es que siempre se reconoce qué buenos profesionales son los que están en el sector privado, ¿no? Ahí no entra cualquiera, y en el sector público necesitamos que no entre cualquiera, necesitamos también profesionales capacitados, con experiencia, con gerencia, porque de lo contrario tenemos lo que tenemos en la gestión pública. Entonces, por ejemplo, tú has estado con la gobernadora de Lima y, por ejemplo, es el gobierno regional de Lima es uno de los que ha mantenido y tiene en promedio un año, ¿no? Durante el primer año de Ajá. gestión, ¿no? Entonces, y eso es importante porque quiere decir que ha encontrado el equilibrio, ¿no? Con el funcionario que es su mano derecha para sacar adelante y eso permite
la continuidad de prioridades, las políticas. Cada cambio tiene un costo para el ciudadano también, pero obviamente bajo la responsabilidad de quien dirige el gobierno regional está estar alertas de si no tiene resultados, si no maneja bien el equipo y evidentemente si comete algún acto de corrupción inmediatamente tiene que separarlo del puesto, ¿no? Entonces, ahora lo otro, conversando también, es que hay espacios, probablemente a nivel de diferentes partes del país, que los gerentes renuncian porque no están de acuerdo cómo el gobernador o gobernadora quiere manejar la política. O sea, por conflictos políticos. Por conflictos políticos o también por conflictos de prioridad en el manejo de los recursos, ¿no? De repente, nuevamente, acá en nuestro país no elegimos a los gobernadores y gobernadoras porque sean expertos en gestión pública, los elegimos porque hacemos clic, porque vemos que su propuesta de gobierno es buena, ¿no? Entonces los elegimos por eso y de repente están proponiendo algo que no es viable y el propio gerente le plantea que no es viable y la autoridad considera que sí y se viene el conflicto técnico también. O sea, hay varios factores que pueden estar detrás de estos cambios, pero lo importante es que ahí donde se logra consolidar un equipo que funciona, que es honesto, que trabaja por resultados y sobre todo rinde cuentas a la ciudadanía, creo que es importante reconocerlo también. Hemos hablado de estas experiencias, digamos, de Tacna, Callao, Lambayeque y Cusco. Tacna con una duración promedio de los gerentes de 2 meses y medio, más o menos, 2.4 meses. Callao, Lambayeque y Cusco con 4 meses en promedio. ¿Tenemos sobre las experiencias positivas y cómo se traduce eso en la gestión de la propia región? Sí, claro, yo creo que uno de los temas que vemos es que hay departamentos como Junín, Moquegua, Pasco, Madre de Dios, Puno, La Libertad, Lima, Ucayali, Cajamarca, ¿sí? Que los gerentes generales regionales están bordeando los 12 meses. O sea, uno de los temas que también identificamos, Raúl, es que al inicio de la gestión regional, muchos de los gobernadores y gobernadoras han designado a alguien interino o han designado a una persona rápidamente que al mes la han cambiado, que al mes o al mes y medio la han cambiado y vemos ahí en las resoluciones que la tercera semana, la quinta semana de gestión estaban cambiando gerentes generales, ¿no? Entonces ahí vemos que ha sido un ensayo-error, no tenían a quién convocar o de repente convocaban y no cumplía el perfil, pero vemos ahí que ha habido un ajuste rápido, ¿no? Rápido. Y eso es importante reconocer en los gobiernos regionales que acabamos de mencionar. Luego vemos cómo cuando un gerente general se mantiene, tú has tenido la entrevista con la gobernadora de Lima, conozco de cerca el caso de Cajamarca, donde cuando los gerentes generales se mantienen, generan una estabilidad en los equipos técnicos, ¿no? ¿Y eso qué significa? En las gerencias de desarrollo económico, en las gerencias de desarrollo social. Se irradia hacia abajo, ¿verdad? Se irradia esa tranquilidad y además los equipos están más tranquilos porque no les están cambiando a cada rato de orden, ¿no? No, ahora es esto, no, ahora la prioridad cambió. Y vemos que, por ejemplo, es un caso cercano en Cajamarca que se ha podido consolidar, aun cuando, por ejemplo, es el mismo gerente general, pero hubo un cambio en la gerencia de desarrollo social, en la mitad del año, que se cuenta con un plan estratégico de reducción de anemia, desnutrición crónica infantil, que más allá que cambiaron gerente de desarrollo social, el gerente general con el gobernador le ha dado la línea de seguimiento. Y eso es bien importante, porque cambias a la persona, pero no te cambia la prioridad. Te cambia, de repente ajusta la estrategia, la mejora, la fortalece. Y de eso se debe tratar la gestión pública. Los cambios no tienen que ser radicales para cambiar a todos los equipos y volver a foja cero. Estamos, recordemos, a 36 meses de acabar la gestión regional. Eso es parte de lo que siempre analizamos con los equipos regionales, ¿no? No, lo que te decía es que tenemos en América Latina, en otros lugares también, pero este eterno problema del adanismo político, ¿no? Esta idea de que todo comienza con uno, sea gobernador regional, presidente, alcalde, etcétera, ¿no? Lo anterior no existió. No, digamos, los gerentes no tendrían ni siquiera que cambiar de gestión en gestión. Podrían ser perfectamente las mismas personas que conocen de qué va su función y mantienen pues una gestión que continúa con las cosas buenas que se han venido haciendo. Y por eso es tan importante, perdóname, solamente un punto, y a raíz de eso, por eso es importante, ¿no? El tener en cuenta que ahora el gobierno nacional aprobó con Punche 2 el año pasado, en marzo, y si además tenemos este problema que
porque siempre hay esta preocupación de no puedo captar a los mejores gerentes porque no tengo cómo pagarles porque el mercado, la plata, el dinero que me asignan no es suficiente. Bueno, con Punche 2 lo que hizo fue plantear un presupuesto a precio, digamos, mercado, la remuneración mercado nacional, y cualquier gerente general que quisiera acceder a ese monto propuesto por el gobernador o gobernadora pasaba por el filtro de servir. Entonces, Ajá. eso también te da una estabilidad. Eso no se conoce mucho, Raúl, ¿no? Siempre está el no me alcanza para pagarle a un buen gerente, cuando ahora el gobierno nacional, desde el año pasado, planteó una norma con presupuesto para que puedan elegir gerentes que puedan tener un reconocimiento remunerativo en función al precio de mercado y que no se Claro. queden solamente en la capital, sino más bien puedan estar en las diferentes regiones. Muy bien. Paola Bustamante, directora de Evidencia, como siempre un placer conversar contigo. Que estés muy bien. Igualmente, Raúl, los invitamos a visitar el Observatorio del Bicentenario, donde pueden encontrar más información de detalle. Muy buenas Muchas tardes gracias. y gracias. Hasta pronto. ¿Cuál es la dirección del observatorio? www.propuestasdelbicentenario.org. Muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.